Buenos días, saludos para todos. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, facilitador de la Cátedra de Procesos Acusatorios y Judiciales. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en Venezuela. Tengo posgrados en las siguientes áreas: especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y Militares y doctorado en Derecho egresado de la Universidad Central de Venezuela. Cumplí la tarea de fiscal del Ministerio Público por espacio de 20 años, 8 meses. Soy fiscal emérito del Ministerio Público y a la vez pues ejerzo también el derecho en el área especialmente penal, tanto en Venezuela como en Colombia. Soy abogado binacional, con titulación en Venezuela y en Colombia. Agradeciéndole a Dios y también al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado al darme la oportunidad de dar o de suministrar la cátedra que vamos a empezar a ver el día de hoy. En esa cátedra nosotros vamos a fijar dos actividades, cada una con un valor del 50% de la cátedra total de la materia. Quiero que estemos muy atentos al material que se va a subir al aula y que podamos ir avanzando porque a partir de mañana estaré fijando las asignaciones en el aula virtual. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de un aspecto fundamental del proceso acusatorio. Fíjense, el procedimiento acusatorio o el proceso acusatorio. Vamos a hablar hoy de los principios que rigen, en todo caso, en el sistema acusatorio. Entiendo que hay participantes del Ecuador y de Venezuela en esta cátedra. Vamos a tratar de ir a la par desde el punto de vista de los principios con los fundamentos constitucionales tanto de Ecuador como de Venezuela. Vamos a hablar del principio acusatorio. Bueno, el proceso acusatorio o el modelo acusatorio tiene tres principios estructurales: el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas y el principio del juez integral. Es importante tener muy presente esto en el encuentro de hoy. Hoy vamos a hablar exclusivamente de estos tres principios estructurales del proceso acusatorio, que no deben ser confundidos con los principios rectores del proceso penal, que son distintos. Entonces, hablemos del principio acusatorio. Uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio precisamente es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista separación de funciones en esos ámbitos. Es decir, impide al juez que conoce de la causa emitir resoluciones judiciales al margen de la acusación formulada por un órgano ajeno al juzgador e independiente de éste, constituyendo ello una fehaciente expresión regular de división de poderes, aspecto que resulta fundamental y característico del sistema penal procesal acusatorio. Y cuando me refiero a esto, necesariamente debo referir que la Constitución venezolana y la Constitución ecuatoriana contemplan esa separación entre la función de investigación y de juzgamiento. El fundamento en el ámbito venezolano
lo encontramos en los artículos 285 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Constitución del Ecuador en los artículos 194 y 195, que tales artículos, tanto del lado venezolano como del lado ecuatoriano, le atribuyen la dirección de la investigación penal y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, en el caso venezolano al Ministerio Público y en el caso ecuatoriano a la Fiscalía General del Estado. En Ecuador, repito, son los artículos 194 y 195 de la Constitución del Ecuador, y en Venezuela, artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución venezolana. Y eso en cuanto a la función de investigar y acusar. Y en cuanto a la tarea de juzgamiento, en Venezuela corresponde al Poder Judicial en fundamento del artículo 49, numeral 4 de la Constitución venezolana. Y en Ecuador, conforme el artículo 76, numeral 7, letra K, de la Constitución de la República del Ecuador. Claro está que en ambos casos deben cumplirse las formalidades previstas tanto en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano como en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Entonces, fijémonos cómo en Ecuador y Venezuela, en el ámbito del principio acusatorio, el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad se produce de manera similar. ¿Por qué? Porque no les dable a un mismo organismo del Estado investigar, acusar y juzgar. Ahí quiero que comprendan el punto, sino que en Venezuela el Ministerio Público investiga y acusa, y quien juzga es el Poder Judicial. Y en Ecuador pasa igual. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano investiga y acusa, y quien juzga son los tribunales. Y los fundamentos han sido fijados ya en el ámbito constitucional de un lado y del otro. El segundo principio que tenemos en el ámbito de los principios estructurales del proceso acusatorio lo encontramos denominado como el principio de defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación o principio de igualdad de armas. Bueno, este principio implica el derecho a disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten al procesado o al acusado para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, imputación o acusación que se le realiza en aras de mitigar o desvirtuar su autoría o participación en el hecho punible atribuido y controvertido. Son los diversos mecanismos legales que le da la ley procesal al sujeto activo, al investigado, para oponerse a la acusación de la Fiscalía o del Ministerio Público. En ese contexto debo señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 consagra este principio en su artículo 10, al reconocer el derecho que le asiste a toda persona en condiciones plenas de igualdad a ser oída de manera pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, a fin de materializar sus derechos y obligaciones, así como el examen de cualquier acusación en materia penal formulada en su contra. Entonces, importancia del principio de igualdad de armas. Pero más allá de la naturaleza adversarial del proceso penal, tanto en Ecuador como en Venezuela, debemos indicar que además de la regulación
principialista que fija la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también anuncian tal derecho. Y es que el artículo 14, numeral tercero, letras B y E, fijan una serie de garantías procesales, entre ellas la necesidad de las pruebas como insumos o medios necesarios para la preparación de la defensa del imputado o acusado. Además del derecho que tiene de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, es decir, de los testigos de él como investigado, promovidos por él en el ámbito del proceso penal en igualdad de condiciones a los de cargo, que las condiciones sean idénticas, el derecho a preguntar y a repreguntar, en identidad en cuanto al tiempo fijado para uno y para el otro, que se le permita exponer y someterse al interrogatorio a cada testigo promovido tanto por el lado oficial, entiéndase el Ministerio Público o la Fiscalía, o por el lado del abogado defensor, entiéndase del inculpado o acusado. Y en igualdad de condiciones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, ambos instrumentos han sido suscritos y ratificados tanto por Ecuador como por Venezuela. En el artículo 8, numeral 2, letras C y F, replican de manera análoga las garantías mencionadas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, fijémonos la importancia de este principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación o de igualdad de armas. Y ya incorporándonos ya al tema interno en el ámbito de los derechos constitucionales, este principio en Venezuela lo ubicamos en el artículo 21 de la Constitución, que fija exactamente, dice, la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Entonces, el principio de igualdad de armas tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 21 constitucional venezolano, pero en el Ecuador lo encontramos anunciado en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Allí encontramos: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Entonces, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia. La ley sancionará toda forma de discriminación. Pero el artículo 76 también, numeral 7, letra A de la Constitución del Ecuador, enuncia como inviolable el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en ninguna etapa o grado del procedimiento, encontrándose asimismo expresado de manera puntual en el ámbito de la jurisdicción penal en el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros tenemos esos derechos fijados en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Fíjense la importancia de ir evaluando el fundamento convencional y el fundamento constitucional y legal en cada país. Tenemos también otro principio importante, el principio del juez integral. Ese sería el tercer principio estructural del proceso acusatorio. Entonces tenemos el primero, el principio acusatorio. Segundo, principio de igualdad de armas o igualdad de defensa de oportunidades frente a la acusación o de igualdad de armas ante la acusación. Y el tercero es el principio del juez integral. Miren, el principio del juez integral es un principio fundamental. Es un principio que anuncia
el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante de cumplimiento y desempeño de su labor. Los jueces no están exentos de esa exigencia ética en el desempeño de sus tareas con apego a la legalidad. Debemos tomar en consideración ello porque es un aspecto que va a garantizar una correcta administración de justicia. Una correcta administración de justicia. La integridad del juez, obviamente, la integridad del juez constituye, la integridad del juez constituye un aspecto o un principio que exterioriza, si se quiere, el deber y el actuar en función de las atribuciones, poderes y ejercicio de sus labores. Entonces, existen dos aspectos vinculantes al principio del juez integral, tratándose el primero de ellos de la legalidad del juez y el segundo de su imparcialidad. La legalidad del juez exige que el tribunal que juzgue deba haber sido previamente creado conforme a las disposiciones de la ley. ¿Por quién? Por el mismo Estado. Y el segundo aspecto supone que el juez que integra ese tribunal debe caracterizarse por ser imparcial en el ámbito objetivo y subjetivo y juzgar en base a lo alegado y probado por las partes en el desarrollo del juicio. Entonces, fijémonos cómo el principio del juez integral tiene un valor supremo en el ámbito de la administración de justicia en el contexto de un proceso acusatorio. Nosotros tenemos que hablar aquí del bloque de constitucionalidad y tenemos que referir obligatoriamente de nuevo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el principio del juez integral en el artículo 10, al establecer que a toda persona le asiste el juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial. Fíjense cómo este instrumento del año 1948, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, prevé la independencia e imparcialidad del juez en la administración de justicia. Tenemos también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que fue suscrita y ratificada tanto por Ecuador como por Venezuela. Y es que fija en su artículo 14.1 el derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra él. Y la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969, también suscrita y ratificada por Venezuela y Ecuador, regulan en el artículo 8.1 el principio del juez integral, previendo el derecho de toda persona a ser escuchada, a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal presentada contra ella. Pero ya luego, entrando en materia propia de la Constitución ecuatoriana y de la Constitución venezolana,
nosotros encontramos este principio en el ámbito venezolano desarrollado en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 255 exige la carrera judicial. Entonces, el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición pública que aseguren la idoneidad y la excelencia de los participantes y serán seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales en la forma y condiciones que establezca la ley. Entonces, fíjense la importancia de esto, la forma selectiva de los jueces, y el artículo 256 habla de la necesidad de garantizar la imparcialidad y la independencia del ejercicio de sus funciones. Entonces, fíjense la importancia que tiene este punto como garantía propia en función a la imparcialidad del juez. Y en el lado ecuatoriano, nosotros encontramos este punto desarrollado constitucionalmente en los artículos 75, 76, numeral 7, letra K, y 170, todos de la Constitución de la República del Ecuador, que establecen respectivamente las modalidades de ingreso para la carrera judicial, así como la imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, prohibiéndosele el activismo político partidista, gremial, sindical o de otra índole, véase esos artículos. De igual modo, ubicamos el mismo artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que exige en el juez la imparcialidad en su labor durante el proceso penal. Pero nosotros también tenemos en Venezuela el principio de autonomía e independencia de los jueces, fijado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice, en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del poder público y solo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones, los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia a los fines de que lo haga cesar. Entonces, observemos la importancia de todos estos aspectos en el ámbito de los principios estructurales del proceso acusatorio. Por hoy hemos observado los principios estructurales. Reitero, en el ámbito de Ecuador y de Venezuela. Su fundamento en el bloque de constitucionalidad, entiéndase, los tratados y acuerdos suscritos en materia de derechos humanos, el Código Orgánico Procesal Penal y Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y Venezuela, la Constitución ecuatoriana y la Constitución venezolana. Primer principio, acusatorio. Segundo principio, de igualdad de armas o de igualdad de condiciones de defensa frente a la acusación. Y tercer principio, el principio del juez integral. Por el día de hoy hemos cumplido con este primer encuentro. Próximamente tendremos la oportunidad de volvernos a conectar con otros puntos de interés de la cátedra. Voy a completar el material en el aula a los fines de que puedan ilustrarse y voy a fijar dos asignaciones con un valor de 50% cada uno. Les invito a que estén pendientes del aula. Cualquier duda, a través de la nube nos podemos conectar, la nube del aula virtual. Agradecer la presencia de ustedes, no sin antes darle gracias a Dios y decirles que para mí ha sido muy grato el compartir con ustedes estos encuentros la mañana tarde del día de hoy.